Hola, yo soy Dani San Román y hoy vengo a hablaros de la revista Accent. En este caso, el número 4 de junio de 1999. 23 añitos ya, ha llovido un poco. Accent para mí fue quizá la primera revista importante. Llegó justo en el momento en el cual yo empezaba a ver un poco el mundo a mi manera. Yo había oído campanas, pero no sabía dónde y Accent vino a señalarme el campanario. Yo empezaba a interesarme un poco por la cultura alternativa, por lo urbano, en cierto modo por lo underground, aunque a lo mejor no ese es el mejor término. Y tuve la suerte de encontrarme a Accent en un número de Accent, el número 4, en una pila de revistas en la academia donde yo estudiaba inglés. Accent es una revista bilingüe, en inglés y en español. Y yo recuerdo devorar ese único número de Accent que había semanalmente. Cada vez que iba lo miraba de cabo a rabo y me encantaba. Sin entender mucho porque, claro, yo estaba empezando a estudiar inglés y había pues algunas cosas que no controlaba. Eh, pero lo veía completamente enamorado de la estética. Era una estética pues eso que yo no acostumbraba a ver y se parecía pues a algunas cosas que yo había visto y me llamaban la atención. Entonces lo relacionaba con aquello, ¿no? Y Accent, pues eso. Una de las cosas interesantes que me hizo hacer Accent fue que inicié un peregrinaje. Motivó un peregrinaje. Yo, eso, vivía en mi barrio aquí en la periferia, al sur de Madrid, y un día decidí, pues, cogerme un papelito y apuntar todas las direcciones que salían en la revista, ya sea de tiendas, de galerías, pues eso, de todas las que podía, ¿no? Y me apuntaba, pues la calle Fuencarral, el mercado de no sé dónde, el tal y cual. Y un día, un sábado, pues cogí y me fui al centro, yo solico, con 13 años o así, me fui al centro viendo las revistas, vamos, viendo las direcciones y todo eso, y me fui como metiendo en sitios. Fueron unos viajes geniales, hice más de uno. Descubrí tiendas, descubrí otras revistas, descubrí música, descubrí más diseño, a gente, artistas. Fue como una cosa maravillosa para mí. Eh, Poco a poco, aquella revista que yo consultaba semanalmente, pues se fue deteriorando y perdió la portada y como que se fue eso, poniendo fea. Y en un momento dado, pues se fue a la basura. Yo tengo que confesar que más de una vez pensé en robar esa revista, en echármela un día a la mochila y llevarme en la casa. Probablemente si la hubiese pedido, pues me la hubiesen dado y no hubiese pasado nada. Pero bueno, ya jamás lo sabremos. Y vosotros os preguntaréis, pero ¿cómo va a ser esa revista si se fue a la basura, canalla, y la tienes en la mano? Pues para mí Accent, aparte de ser pues eso, uno de los factores que influyeron mucho en la persona en la que me convertí o en cómo soy ahora, tiene una historia muy bonita porque hace unos años, vamos, mucho después de haber perdido la revista de vista y no acordarme de cómo se llamaba e intentar ver tal, pues eso, muchos años después, 15 años por ejemplo después de esto, coincidí en mi primer trabajo serio con Elena Quintana y por ende con Dave Stanley. Y estando un día en su casa, en Dublín, lo recuerdo perfectamente, hablando de proyectos antiguos, pues me hablaban de eso, de una revista que era bilingüe, que era paisada, que era no sé qué, que era tal, que era cual. Y yo pensaba, digo, si yo tengo que conocer esa revista, si yo soy un friki colgado del mundo editorial, de las revistas independientes, del medio impreso y todo el rollo. ¿Cómo no sé yo qué revista es esta? Y de repente, pues Dave se levantó, echó la mano a la estantería y sacó un número de Accent. Concretamente, el número 4 de, de julio del 99. Eh, y claro, yo lo empecé a ver. Vamos, según vi la portada, mi cerebro hizo chin y lo vi todo. Y fue como, pero esta revista en la contra, vamos, detrás de la portada tiene una promo de DC con dos tipos que se suben al autobús. Y después sale una zapa con una geisha después la cabeza de Darth Vader. Y luego hay una promo de no sé dónde y un tal y un cual. Y Dave y Elena se miraban así como diciendo, pero ¿y este tío? ¿Y este pavo como que se sabe la revista entera y es la primera vez que la ve? Y claro, es que esa revista que Dave me sacó
pues era la que yo había visto en mi academia de inglés todo el rato. Entonces me pareció una... Me desbloqueó el recuerdo, me trajo, pues eso, me devolvió a cuando yo era un chavalín. Y fue maravilloso. Y las tengo porque un día me llamó Elena y me dijo, vente para acá que tengo una cosa para ti. Y yo me fui alegremente, pues a ver qué tenía Elena para mí. Y pues me regaló un... Epa, que se me caen. Un taco de Accents. Tengo los 7 primeros números, algunos repe. Y las guardo en gran estima por eso, porque son un enlace con eso, pues una época maravillosa. Es una revista maravillosa y genial, y además la hicieron los que se convirtieron pues, en unos amigos míos, los cuales las tengo en gran estima. Estas revistas las consulto a menudo, las veo, las miro, de vez en cuando veo como alguna cosita gráfica o de contenido que todavía me llama la atención. Y eso, y las tengo como un montón de cariño. Así que poco más. Yo soy Dani San Román, esta es la revista Accent, que me la hicieron unos amigos míos, me la regalaron como 15 años después y la tengo mucho cariño. Poco más. Un saludo.